Nuestra intención es hacer una pequeña introducción de lo que hemos hecho y lo que queremos hacer, que bueno, en realidad lo sabéis más o menos, ¿no? Nuestra idea es, bueno, dar una vuelta cuando hablamos de los sefardí, ¿no? Siempre se mira mucho desde lo medieval. Entonces nuestra idea era ir un poco más allá, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de los sefardí en España, parece que todo quedó congelado en 1492 y que tenemos que, nuestra idea un poco, sobre todo desde yo como español, ¿no? Porque en Turquía y el mundo entero se ha seguido, pero parece que en España nos centramos mucho en lo medieval. Entonces, bueno, esto también surge un poco de la idea de que desde España se tiene que mirar a qué pasó con los sefardíes en los siglos siguientes, ¿no? A su llegada al Imperio Otomano, y un poco con esa idea empezamos este proyecto. Un poco de revalorar un poco la prensa sefardí, especialmente en el siglo XIX, y bueno, eso, y un poco ampliar la mirada que hay desde España y desde el hispanismo, que normalmente se centra mucho más en España o en Iberoamérica, y mirar la experiencia como una parte de la cultura hispánica que sobrevivió y se transformó en un contexto distinto, en el contexto otomano, y luego cómo evolucionó en la República de Turquía, y especialmente revalorizar la producción literaria del judío español y del ladino, bueno, pues sobre todo pues, lo que pasaba en Tesalónica, en Estambul, en Esmirna. Y otra cosa que queríamos hacer con este grupo es no solo ser historiadores, no solo ser o politólogos, hacer un grupo un poco diverso. Somos bastante diversos, cada uno venimos de un lado distinto. Bueno, yo soy de historia, pero hay de ciencia política, de relaciones internacionales, de sociología, pues por ejemplo Aris trabaja más en relaciones intergeneracionales, etnomusicología. Entonces eso creo que nos va a dar vamos a crear entre todos un estudio multidisciplinar, que nuestra idea un poco es que arroje luz sobre todas esas voces que había a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en el mundo sefardí. O sea que, bueno, investigar la cultura sefardí contemporánea en su literatura, no como un ejercicio de arqueología, sino una necesidad imperativa para ensanchar un poco las fronteras del hispanismo, ir un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados especialmente a leer en España y a trabajar, ¿no? Parece que, como hemos dicho, 1492 fue el final, ¿no? Y en realidad fue el principio de otra cosa. Bueno, y con esto hicimos un proyecto, Ertan y yo, de Tubitak, que nos financió Tubitak durante los últimos 2 años, sobre la prensa sefardí en 1891 y 1892, que bueno, le paso a Ertan la palabra. Okay. Gracias, Carlos. Voy a hablar un poquito del proyecto que hicimos con la ayuda de Tubitak entre 2024 y 2025. Tubitak es el Consejo de Investigación Científica y Tecnológica de Turquía, y también participó otros académicos, doctora Eylem Özdemir y también doctor Kıvanç Yiğit Mısırlı. Los dos también vienen de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Estambul. Y también, ante todo, hay que agradecer la Fundación de 500 años, porque algunas ediciones y el número especial lo encontramos en la Fundación, y particularmente Alberto Modiano, porque él fue quien escaneó todas las páginas. Y no solo el número especial, también hay un número especial de Buena Esperanza, La Buena Esperanza, uno de los periódicos de Esmirna, de 25 años de aniversario de Buena Esperanza, de 1896. Alberto también escaneó todas las páginas de eso, por eso un agradecimiento particular a él. Bueno, voy a hablar un poquito del proyecto, el contexto del proyecto, y luego metodología, y voy a ser corto, o sea, no voy a gastar mucho tiempo. El proyecto, particularmente el proyecto, se ha creado un catálogo de las discusiones en la prensa sefardí sobre la posibilidad de organizar una fiesta nacional, fiesta comunal de 400 años, cuatrocentenario de la llegada de los judíos españoles al Imperio Otomano. Y en el proyecto se ha intentado analizar los elementos determinantes de los relatos identitarios que surgieron durante la organización, la gestión, la discusión, la difusión de dichos actos.
Y el objetivo del proyecto era investigar la influencia de la prensa judía española en la construcción de la identidad sefardí en los finales del siglo XIX. Y la prensa judía española en el Imperio Otomano, que cuenta con cerca de 400 periódicos, revistas de muchos diferentes tipos, en segunda mitad del siglo XIX hasta la década de 1930. Es una fuente histórica, es una fuente no solamente para la identidad sefardí o la comunidad sefardí, pero también para la historia del Imperio Otomano. Porque hay muchísimos periódicos y revistas humorísticos, políticos, literarios, entonces es una fuente para la historiografía del Imperio Otomano también. Pero hay un problema y no tenemos los archivos digitalizados, pero en el proyecto usamos el archivo digitalizado de Biblioteca Nacional de Israel, porque tienen un proyecto especial de Historical Jewish Press, que tienen algunos periódicos sefardíes en ladino, ya está digitalizado. Los tres muy importantes: La Buena Esperanza de Esmirna, y El Tiempo de Estambul, y La Época. Entonces en el proyecto iniciamos con la idea que vamos a analizar los tres, porque el financiamiento del Tubitac es muy limitado, entonces era imposible ir a la Biblioteca Nacional de Israel o el instituto. Entonces dijimos que pues vamos a enfocar a los tres, pero el problema, y también hay una representación: El Tiempo, Estambul, La Buena Esperanza, Esmirna, y La Época es la comunidad más grande, Salónica, pero La Época no tiene justamente esas fechas que estábamos analizando, entonces tuvimos que quitar La Época del proyecto. Pero hay una cosa que está bien, durante nuestra investigación, siempre hay una referencia de las noticias que salían en Novelista, por ejemplo, otro periódico de Esmirna, y también La Época. Entonces tenemos una más o menos idea que estaban discutiendo en La Época también, pero por supuesto que es una deficiencia que tenemos en el proyecto, que no existe esas fechas digitalizadas de La Época. Bueno, iba a hablar del parte teórico, pero creo que no es tan necesario, pero solamente puedo decir a dónde, vamos con parte teórico. Es Benedict Anderson, y con Benedict Anderson estamos hablando de comunidades imaginarias. Eso es nuestra parte teórico, porque Benedict Anderson también hace mucha referencia a la prensa. Entonces, en la construcción tenemos un teórico, base teórico constructivista, y particularmente estamos hablando de un punto de vista de Benedict Anderson y también de Eric Hobsbawm, que decían que nación es una comunidad política históricamente inventada, creada y constituida. Y por supuesto hay que añadir a esto la conceptualización de la nación y el nacionalismo como un proyecto de legitimidad política de los estados-naciones modernos. Y por eso la nacionalidad, según Anderson, es un artefacto cultural, una construcción mental, y pensamos que toda la discusión de celebrar cuarto centenario hace una referencia a esto, ¿no? Crear una nación, una comunidad. Y también en el proyecto hemos hablado del otomanismo, porque Julia Phillips Cohen tiene un capítulo especial sobre la celebración del cuarto centenario. Entonces también ella hace referencia, ¿no? Esas discusiones fueron muy importantes para crear una ciudadanía, un patriotismo del otomanismo, ¿no? Y el otomanismo también pues era así, que quería evitar la desintegración del Imperio Otomano, un imperio que tiene muchísimas diferentes creencias, etnias y religiones, y etcétera, etcétera, sin tener un conflicto con el
otomanismo sin tener un conflicto con la religión o creencia dominante, que es Islam suní, y siempre dando una apreciación a la autonomía de las comunidades basadas en la pertenencia étnico-religiosa, las ideologías nacionalistas alternativas. Entonces, este otomanismo también es un contexto que estábamos siempre pensando en este proceso de la cuarta centenario, inventar una fiesta, crear una fiesta. Y vamos a estar hablando en detalle cómo fue esa discusión, el conflictos, etc. Pero solamente voy a hablar muy cortito de la metodología que utilizamos. Para el análisis material empírico del proyecto se han utilizado conjuntamente los métodos de análisis de contenido y de análisis del discurso, y se ha llevado a cabo un mapeo cuantitativo mediante Voyant Tools, es un software que utilizamos con el fin de realizar un análisis de la frecuencia de las palabras y de las palabras clave en contexto. Las palabras de alta frecuencia se han analizado teniendo en cuenta el contexto en el que aparecían. Para ello se ha constituido una muestra compuesta por 195 textos del periódico de la Buena Esperanza, 111 del periódico El Tiempo y 11 textos del número especial del Cuarto Centenario, porque El Tiempo también publicó, como comenté, un número especial, y también 2 textos de la Buena Esperanza, 25 aniversario de la Buena Esperanza. Y estos textos incluyen noticias, artículos, cartas al redactor y ensayos. Tal y como se ha indicado anteriormente, la parte falta en la muestra es la época y es la mayor deficiencia del proyecto. Ok, creo que esta es suficiente para el proyecto. Vamos a hablar más en detalle en las presentaciones. Vale, genial. Pues nada, empezamos. Sí. Vale, empiezo yo con mi presentación. Exacto. Sin más dilación. Bueno, si vais teniendo alguna pregunta, podemos ir... no sé, hay que pasar el micrófono, lo único. Bueno, cuando estábamos hablando un poco de cómo dividirnos el trabajo o de los resultados que hemos ido sacando de todo el corpus de texto, hay, pues, ¿cuánto? 317 textos. ¿Vamos a parar el vídeo? No, creo que no, creo que sigue. Cuando estábamos viendo de este corpus, hay tantas cosas que sacar, tantos descubrimientos, tantas ideas, que un poco no hemos sabido, pero hay tanto que ver y que hacer, que de hecho una de las cosas que queremos hacer aquí es también compartir eso, ¿no? Y ver qué podemos hacer con todo este corpus, porque nosotros hemos ido buscando la identidad, un poco aquellas palabras que iban demostrando cómo ellos se sentían, ¿no? Ese quiénes somos. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer entre Tare y yo voy a hablar un poco de esas cartografías identitarias del espacio público ladino, un poco en general cuál era esa cosmovisión, cómo era el mundo bueno, he puesto este periodo, pero en realidad es 1891-1892, un poco en ese 400 aniversario, dónde estaban ellos, dónde se ponían ellos en el mundo, y luego Ertan va a ir un poco más al cuarto aniversario, a las celebraciones y a esos debates que había. La idea general de esta perspectiva es una estructura en 3 ejes, ¿no? Uno, la memoria de España como una brújula, como un referente histórico del agravio y el desplazamiento. Normalmente uno de los descubrimientos es que en general España se ve como algo un poco negativo en los periódicos. Segundo, el antisemitismo contemporáneo como una geografía política. Es decir, el nacimiento de la información sobre el antisemitismo como una forma de demostrar quiénes somos los judíos en el mundo, dónde estamos nosotros, y especialmente, bueno, hay noticias que en todos los periódicos del tiempo hay una sección que es del mundo israelita, que
habla generalmente de dos temas. Uno, el antisemitismo, y dos, la colonización de Argentina o de Palestina. Y en tercer lugar, el Imperio Otomano, es decir, la cotidianeidad del mundo en el que están ellos, como un espacio de refugio en contraste con los otros dos, con la memoria de España y con un mundo turbulento en el que reina un poco el antisemitismo. El objetivo de mi presentación ahora mismo es demostrar que los periódicos del momento informaban, pero con estas palabras construyeron un repertorio político que definía quiénes somos los sefardíes en el Imperio Otomano, en el mundo. El primer eje es, según la literatura, cuando miramos un poco lo que hemos dicho, Julia Phillips-Cohen, etc., vemos que el ladino, el judío español, se ha utilizado como un baluarte, es decir, la preservación del ladino es clave para una clave de unidad cultural, porque no podemos olvidar que que el castellano es una clave en la autoestima y de comunidad frente a otros grupos, por ejemplo los romaniotas, ¿no? O los judíos griegos, y demuestra una conexión con España, y esta conexión con España lleva directamente al Israel bíblico. Entonces, eso, en general, en la literatura se resalta esto. Cuando miramos los textos, vemos otras cosas, no chocan necesariamente con la literatura, pero vemos, por ejemplo, que se reitera mucho el referirse a España como patria madrastra. Madrastra como en los cuentos de niños, ¿no? Como las madrastras malas, ¿no? Hablan de España como una personificación negativa, un recuerdo de un trauma que persiste. 1492 se habla como añada funesta, época de luto, marcada por el fanatismo religioso. Se resalta la historia de los judíos en España casi como un horror, ¿no? Hay artículos sobre la Inquisición, sobre Torquemada, es decir, hay un recuerdo bastante traumático que continúa, y al mismo tiempo sirve para posicionarse en contraste, ¿no? Digamos, definen su identidad como israelitas españoles en los artículos, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo que dice las mujeres israelitas de Alemania que hay en Estambul están haciendo ciertas acciones benéficas, nosotros los israelitas españoles debemos también tomar iniciativa en acciones benéficas, es decir, se autodefinen como un colectivo originado en España, ¿no? Eso es muy interesante. También en esta época que ya empezaba a despuntar el concepto de la raza, etcétera, también vemos que en estos debates hay tensiones y discusiones sobre la descendencia directa, es decir, cuáles son los vínculos raciales que nos conectan con España y España con el Israel bíblico. Y hay varios artículos que se comentan de debates sobre, bueno, ¿y por qué nosotros somos morenos y ellos son rubios? Es que nos mezclamos en algún momento. Hay unos debates fascinantes sobre esto, y todo esto va creando un poco esta genealogía o esta cartografía, ¿no? De dónde estamos. El tema de la patria madrastra, de verdad que aparece en varios sitios. Por ejemplo, en este artículo que habla un poco de la historia de los sefardíes, 1492, añada funesta, época de luto de 800.000 almas de todas las edades, del niño que chupa el seno de la madre hasta el viejo que tiene un pie en la tumba, todos víctimas de la equidad, del fanatismo religioso, de la envidia y de todas las más viles pasiones, perdiendo el troblequén del padre con el hillo, este su esposo, aquella su marido, dejando el suelo de una patria madrastra por ir donde, a la merced del viento, a la merced del mar, atravesaron senderos llanos de espinos, viendo el horizonte sin poder alcanzarlo, ¿no? Un poco una idea de un recuerdo. Esto demuestra muy bien ese recuerdo traumático de la expulsión. En segundo lugar, el segundo eje es
frente a esa España como brújula, es decir, ese trauma de la expulsión como una referencia constante para lo que pasa en esos momentos, vemos por un lado las redes de solidaridad, como la Alianza Israelita Universal, que es clave para la Haskalah, etcétera, y después la Alianza Israelita Universal, como esas redes judías transnacionales que empiezan a construir ese concepto identitario de nación. Y al mismo tiempo el antisemitismo. Cuando hablamos del antisemitismo, en los periódicos sefardíes hay una referencia muy interesante, constante al trauma de 1492. Hay siempre se hace, o en muchos artículos se dice, como a nosotros nos pasó en 1492, hoy a los judíos del mundo están siendo perseguidos. Es decir, se toma esa conciencia de una nación judía global. De hecho, el asunto de Damasco, donde hubo un pogrom contra judíos, me acuerdo, se acusaron a unos judíos de verdad y fueron ejecutados, fue lo que catalizó el nacimiento de algunos periódicos judíos, el Jewish Chronicles y el Archives Israelites. Se creó una opinión pública judía pendiente de las persecuciones, de ataque contra los judíos en todo el mundo, y así es un poco como empezó esta prensa judía, ¿no? Y al mismo tiempo está la encrucijada de la emigración, es decir, en los periódicos, cuando hablamos del mundo israelita, se habla de las redes de solidaridad, del antisemitismo y de la emigración, es decir, con dos focos, uno Palestina y otro Argentina. El resurgir del antisemitismo en el contexto de los nacionalismos, añadido a las crisis de refugiados, empujaron a un interés creciente por la colonización y, bueno, en general, según la literatura, a Palestina, las emigraciones a Palestina se veían como un asunto de nacionalismo, mientras que Argentina era más un asunto de refugio. Los textos hablan, sin embargo, de Argentina. Hablan bastante más de Argentina los periódicos que de Palestina, pero sabemos que Abdul Hamid llegó a cortar un poco la emigración de judíos a Palestina, y hablan mucho de Argentina, y es muy interesante que hablen de Argentina como una mujer hermosa pero con malas cualidades. Hay una referencia constante a Argentina como un paraíso, un lugar fantástico para ir a vivir, pero al mismo tiempo los judíos que iban allí, especialmente emigrados de Rusia, los explotaban, les obligaban a trabajar en el Shabbat. Entonces hay siempre ese contraste, ¿no? Artículos que hablan maravillosamente de Argentina, de las colonias, y artículos que dicen no vayáis porque os van a explotar. Entonces, bueno, los textos en este caso coinciden muy bien con la literatura. Pero es verdad que hablan del barón de Hirsch. El barón de Hirsch, que era un filántropo que se dedicó a promover estas colonias, a invertir en colegios, etc. Bueno, se habla de él, por ejemplo, de él y de los Rothschild como grandes filántropos modernos, judíos y no judíos, que ellos son los capaces de reducir en este mundo antisemita. Son estas personas, son estos filántropos los que pueden un poco llevar a los judíos del mundo a una salvación, o por lo menos para ayudar en esas persecuciones. Y en todos los números del tiempo podemos decir que hay un artículo al menos o dos sobre los Rothschild y especialmente sobre el barón de Hirsch, sobre lo que hace, sobre a dónde viaja, sobre todo. Se puede reconstruir la biografía del barón de Hirsch solo leyendo El Tiempo. Es fascinante. Hay una verdadera pasión por todo lo que hace. Al mismo tiempo, ese mapa de la amenaza, ¿no? El antisemitismo se construye como hay constantes referencias, constante seguimiento a los pogromos en Rusia o los libelos de sangre en Corfú o en Port Said en Egipto. No solo se habla como una noticia, sino que se siguen los juicios, se sigue lo que pasa, se siguen los nuevos acontecimientos, y digamos que
crea, si uno lee todos los periódicos, crea un sentido de alarma muy interesante. Realmente dices, madre mía, hacen una geografía del antisemitismo en todo el mundo. Hay capítulos que hablan de el antisemitismo en Japón y hablan de cómo unos judíos en Japón han sido perseguidos, asesinados. Entonces, digamos que una persona que lee El Tiempo va creando ese concepto también un poco de ser perseguido, ¿no? Bueno, esto es una referencia muy interesante a si no me equivoco, sí, cuando en 1892, con inusitada pompa, en España celebran a Colón, el zar de todas las Rusias, atenido por el fanatismo de la ortodoxia hasta hacer palidecer las humanidades del catolicismo en la España en 1492, expulsa hasta quizás al último judío. En estos años había pogroms en Rusia y se expulsó masivamente a los judíos de Rusia. ¿Y a dónde fueron? Fueron masivamente primero a Estambul. Entonces, en todos los periódicos de 1891-92 hay referencias a qué hacer con los refugiados judíos. Y ellos otra vez hacen ese resorte al trauma de 1492. Aparte que estamos en el aniversario, ellos dicen tenemos la responsabilidad de acoger como nosotros fuimos acogidos antes, y al mismo tiempo ellos están viviendo el mismo trauma que nosotros vivimos, ¿no? Es nuestra responsabilidad ayudarlos. Entonces hay un seguimiento de los expulsados de Rusia. Por ejemplo, ellos mandaban cartas desde Argentina o desde Egipto, mandaban cartas y ellos traducían al ladino y las presentaban en los periódicos. Es decir, que también podemos seguir en los periódicos las cartas que mandaban los emigrados. Bueno, esto es un poco un mapa un poco atemporal de las principales noticias, ¿no? Por ejemplo, hablan de Alemania como el lugar donde nació el antisemitismo, la patria madre del antisemitismo. Hablan generalmente muy mal. Alemania, el país donde nació el antisemitismo, y siguen mucho la literatura antisemita que también nace en estos momentos en Francia y en Alemania. Y en contraste con todo, falta eso, Argentina y Palestina. Palestina desde una perspectiva mística nacional, definiéndola como un suelo sagrado. Es decir, cuando se habla en general de Palestina, se habla de una forma muy religiosa, ¿no? Pues el corazón de Judea, no es su morsura, ni el brillo de su figura, no el dulzor de su habla, no la gracia de sus labios que cautivan el alma, más su corazón, el corazón de Judea. Hay un sentimiento religioso muy importante que contrasta mucho con que sabemos que Abdul Hamid no quería que se dio cuenta de que había una migración crecientemente masiva de judíos a Palestina y lo intentó frenar. Pero como había una censura muy fuerte y además los judíos, los sefardíes, tenían una muy buena relación con el sultán, no hay crítica. Esa crítica que se esperaría porque no favorece la colonización no existe, ¿no? Que eso es muy interesante. Pero sí que se informa mucho de las obstrucciones, de que se cerraron a los refugiados rusos que llegaban a Palestina, se les cerraban los puertos o les mandaban a otros sitios. Esta es una de las pocas noticias que hemos podido encontrar, pero sí que hay un seguimiento también, ¿no? de eso. Y se habla mucho de los que sí llegaron y los que, crearon, se dedicaron a la agricultura, etc. Argentina también es una tierra de esperanza, más o menos lo que ya he estado diciendo hasta ahora. Y por último, el Imperio Otomano como espacio de refugio. El Imperio Otomano es el tercer elemento de esta tríada identitaria, ¿no? España como brújula, el mundo turbulento que existe en el que hay en el que el trauma se revive, y el Imperio Otomano como el refugio, ¿no? Según la literatura se presenta como una Canaán moderna. Los sefardíes, por ejemplo, no se van a ningún sitio. Cuando hablamos de colonizar, nunca son los sefardíes los que se van a Argentina o se van a Palestina. Los sefardíes siempre hablan de lo bien que están en Esmirna, lo bien que están en Estambul y lo bien que están en Tesalónica, ¿no? En general siempre es muy positivo, y todo se hace mediante la inversión del trauma. Es decir, no hablamos solo del trauma de llegar a España, sino hablamos de la alegría de llegar al Imperio Otomano.
Eso es muy, muy interesante. Siempre se agradece esa llegada como el momento donde empieza la historia, no donde acaba, porque hemos dicho antes en la introducción, parece que 1492 es el final, pero en realidad para ellos es el principio y ellos lo ven como ese momento inicial y esa referencia. Y, por supuesto, lo que hemos hablado antes del otomanismo, ¿no? Es un escudo para preservar su autonomía comunitaria. Constantemente se hacen celebraciones, el aniversario de la llegada al trono del sultán, por supuesto el 400 aniversario de su llegada como agradecimiento al sultán. En los textos podemos ver pues, expresiones como el sultán siempre es un ángel salvador, esto se ve mucho, el sultán, ángel salvador, el soberano, ángel salvador, y Turquía, el Imperio Otomano, la Turquía, países hospitalarios, siempre hay legitimidad y gratitud, y se representa el Imperio Otomano como, bueno, la dinastía otomana como garante de tranquilidad y reposo. Bueno, y otra vez aquí esta referencia, ¿no?, constante de 1492-1892, la sociedad musulmana, esta bendita nación que se inspira en la religión monoteísta, una religión de caridad, de humanidad, donde los representantes sobre la tierra, con unos soberanos ángeles benditos del Dios. La Turquía solo abrió sus puertas a los judíos de España en 1492. Ella las abre Asia también a nuestros hermanos de Rusia y de Grecia, ¿no? No sé si veis aquí la triple, o digamos un poco este triángulo, ¿no? España y el tramo español como referencia, el mundo en el que reina el antisemitismo y el caos, y el Imperio Otomano como ese refugio, como ese lugar de paz frente a todo. Y bueno, esto es un cuadro general un poco con estas tres ideas. Y ya está. Muchas gracias.